Bueno, pues vamos a hablar ya con Eduardo Toraño, que es sacerdote exorcista de la Diócesis de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, bienvenido. Buenos días. Bueno, la primera pregunta que me viene a la cabeza ahora mismo, ¿el mal existe? ¿El demonio existe? Pues nos gustaría que no existiera, pero existe. Cuando el Padre Nuestro dice líbranos del mal, dice el Catecismo, y lo repite el Papa Francisco en la Gaudete et Exsultate, dice, el mal no es una abstracción, el mal es un ser personal. Pablo VI decía pervertido y pervertidor. Se sale fuera de la enseñanza bíblica y eclesiástica, de la tradición de la Iglesia, quien niegue la existencia del demonio. Por lo tanto, ¿qué es exactamente un exorcista o un sacerdote que practica exorcismos? Exactamente, ¿qué es lo que es? Un exorcista es un sacerdote que ha sido enviado por el obispo para atender a las personas que se ha discernido que tienen una posesión diabólica o alguna acción extraordinaria del demonio. Podríamos distinguir como dos tipos de acciones, ¿no? El demonio actúa ordinariamente, ¿no?, con la tentación, que nos afecta a todos, y la tentación es una inducción al mal, ¿no? Nos seduce para engañarnos y llevarnos al mal, al pecado. Pero hay otro tipo de acción, que es la acción extraordinaria. Se dice extraordinaria porque no es universal, no nos pasa a todos, pero en vez de ser una inducción al mal, es un mal que hace. Entonces, el demonio actúa haciendo daño a la persona en el ámbito psicofísico, es decir, el cuerpo o la mente. Aunque no puede entrar en la mente, no puede entrar en el alma, pero sí puede afectar al cuerpo. ¿Y cómo una persona cómo sabe o cómo o un familiar, ¿no?, o un amigo cómo piensa, dice o cómo puede saber que esa persona está poseída y necesita de un sacerdote exorcista? Y después, una vez que lo sabe o cree que es así, ¿qué es lo que hace para llamarles a ustedes, para llamarle, por ejemplo, a usted? Bueno, este tema es bastante complejo, ¿no? Porque también la acción extraordinaria de Satanás puede afectar a lugares, también objetos, de tal manera que hay distintos tipos de acción, ¿no? Está en la infestación, que pues eso, a veces personas que escuchan pues ruidos no atribuibles a causas naturales, ruidos, pues también, o sea, este tipo de cosas más externas de una casa, hay objetos como maldecidos, ¿no? Luego también afecta al cuerpo, entonces ahí hablaríamos de vejación, ¿no? Cuando afecta al cuerpo, a la parte más somática. Hay personas que tienen moratones, perturbaciones que ven como presencias, y luego también puede afectar a la mente, ¿no? Entonces sería la obsesión diabólica. Entonces este tipo de, ¿cómo saber si realmente es del diablo o es de, pues eso, pues de la mente o o es otro tipo de origen? Entonces hace falta un discernimiento pues claro, y o sea, hay personas que creen que tienen el demonio y en realidad no lo tienen, ¿no? Porque pues están siendo perturbadas por cuestiones anímicas o emocionales o psíquicas. Entonces, la clave, lo primero que hacemos es una entrevista con la persona. Hombre, también es bueno que haya un filtro previo, ¿no? Porque también hoy, bueno, hay dos tipos como de ambientes, ¿no? Hay ambientes que no creen en el demonio, ¿no?, y que lo ven como un símbolo, un mito, algo inexistente, y que es el mal, ¿no? Pues, pero como algo abstracto, digamos, y tal, sí. Ya está. Pero luego hay otras personas o hay otros ambientes que le han dado demasiado poder a este ámbito, y entonces como que cualquier cosa que les pasa piensan que es el demonio. Entonces hay que salvar estos dos extremos, ¿no? El racionalismo escéptico y el demonismo exagerado. Entonces, claro, hay que hacer un discernimiento tranquilo y serio. También el ritual de exorcismo se aconseja en los prenotanda, que son esas anotaciones previas al ritual, aconseja que se consulte con médicos, con psicólogos o psiquiatras, ¿no?, de cara a ver si, para descartar cualquier tipo de anomalía psíquica.
Es decir, alguien llama, imagino, al arzobispado, se pone en contacto con su párroco, con algún sacerdote, y ya después pues, de estudiarlo bien, ya se deriva a alguno de los exorcistas que tenga una determinada diócesis. El exorcismo es en concreto un sacramental, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Sí, un sacramental es una acción, o sea, es decir, algo que está instituido por la Iglesia. El sacramento está instituido por Jesucristo y tiene una gracia objetiva, con lo cual todo sacramento obra ex opere operato, ¿no? Por sí mismo concede la gracia. El sacramental es una ayuda para lo que hemos recibido en los sacramentos, pues actualizarlo, renovarlo. Entonces, los sacramentales son las bendiciones, por ejemplo. Entonces, esto es una bendición. Es una oración de bendición que se toma a la persona para que se vea acompañada por la Iglesia, consolada, y también hay el exorcismo, el ritual del exorcismo contempla una oración propia, que es imprecativa, en la que el exorcista conjura al demonio para que salga de la persona. Si le parece, vamos a ver un vídeo ahora mismo en el que el Papa Francisco habla del demonio, de su influencia, en una entrevista que ha concedido en un libro que acaba de salir publicado en Italia sobre precisamente los exorcismos y los exorcistas, y dice cosas muy interesantes. Y ahora continuamos. Exorcistas contra Satanás es un nuevo libro que relata las historias de numerosos exorcismos. El autor italiano Fabio Marchese Ragona escribió el libro tras ver los efectos de la pandemia COVID en la fe de la gente. Vivimos una época muy difícil durante el confinamiento, sobre todo aquí en Italia, y durante el confinamiento muchas personas perdieron la fe. Decidí reflexionar sobre el hecho de que tantas personas se reencontraron con la fe, así como tantas otras desgraciadamente se encontraron con el diablo. Y ahora he contado tantas historias de posesión y también historias de sufrimiento. El libro también incluye una entrevista con el Papa Francisco, en la que habla de su experiencia con los exorcismos y el diablo. Ragona dice que el Papa advirtió que el diablo intenta atacar a todo el mundo y crear divisiones, incluso dentro de la Iglesia. Dijo que el diablo ataca a todos. El diablo ataca específicamente a los que están en la cima de la jerarquía de la Iglesia, así que incluso el Papa se enfrenta a sus ataques. Yo también he sido atacado por el diablo. Jesús también fue tentado por el diablo, ¿verdad? Es muy doloroso, dijo, pero con la oración huye. Pero Ragona explica que su libro no pretende ser desesperanzador ni pesimista. Dice que quiere dar esperanza a la gente y alertar a todos de estar preparados contra los ataques del diablo. Por suerte, todas las historias del libro terminan siempre con la victoria del bien sobre el mal, esto es seguro. Son historias que sirven para abrir los ojos de la gente y para decir, ten cuidado, no acudas a los magos, no vayas a tarotistas, no hagas sesiones de espiritismo. Ragona asegura que era importante escribir un libro que pudiera ayudar a la gente a evitar las actividades que conducen a la posesión demoníaca, pero también quiere dar a los lectores la esperanza de que el mal no tiene la última palabra. Bueno, enseguida vamos a escuchar también algunas de las frases más llamativas del Papa Francisco, las que ha ido pronunciando durante todo este pontificado sobre el demonio, que son muchas porque habla habitualmente de ello, pero me gustaría que nos contase, que nos hablase de la diferencia entre los exorcismos reales y los exorcismos de películas, porque enseguida también vamos a escuchar a nuestra corresponsal de Roma cómo nos va a contar que los exorcistas de Italia han protestado por esta nueva película que se acaba de estrenar y está protagonizada por Russell Crowe, ¿no? Dicen que no es así como ocurre de verdad y como son los exorcismos. ¿Qué diferencia real hay? El exorcismo real es una oración. Es una oración litúrgica, un sacramental, que se hace sobre la persona y que tiene varios elementos, ¿no? El elemento principal es la oración deprecativa. Deprecare significa pedir, se pide a Dios, a través también a Dios con la intercesión de la Virgen María y de los santos y los ángeles, se pide a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues que libera a la persona de este mal, de este demonio. Y luego se impreca al demonio, la oración imprecativa, ¿no? Imperativa, que se exhorta al demonio para que salga de la persona. Previamente hay una liturgia de la palabra y unas letanías de los santos, hay como una preparación. Entonces es una oración en la que se pide a Dios en primer lugar y luego con la ayuda de los santos y luego se impreca para que el demonio salga. ¿Y eso puede durar lo que dure? Pues lo que dure, puede ser
bueno, entre más o menos una hora puede ser, depende de la reacción, depende de la gravedad, porque dentro de lo que son las posesiones hay distintos grados. Entonces, bueno, depende también de la persona, de su reacción, y personas que, en fin, cada caso es distinto, ¿no? Entonces, pueden ocurrir cosas extraordinarias, de hecho ocurren, ¿no? Llamativas, pero lo importante no es como lo extraordinario que ocurre, ¿no? Sino la acción y el poder de Dios y del Espíritu Santo en esa oración. Y sobre todo que a veces se concibe esto de los exorcismos desde un punto de vista como mágico, ¿no? ¿No? O sea, me han hecho esto, pues quítemelo, ¿no? Y esto no funciona así. Cuando Dios permite la acción del maligno en la persona es para que obtenga un mayor bien. De hecho, hay personas que se han convertido, ¿no? Incluso no bautizados, que han venido a la iglesia porque les ocurrían cosas extrañas y efectivamente tenían o vejaciones o posesión. Yo tengo varios casos que he atendido y que luego pues, se han bautizado y han tenido una transformación preciosa, ¿no? Pero hay personas que lo que buscan es eso, como quíteme esto, como también a veces hay que distinguir, ¿no? Porque cuando Dios permite la acción del maligno en la persona es para que uno haga un proceso de conversión y de sanación interior. Entonces, hay personas que han hecho un proceso maravilloso, pero claro, esto no es de un día para otro, ¿no? Cuando Jesús expulsaba a los demonios, ¿no? Y que lo hacía en un momento, y los apóstoles, ¿no? Cuando la expulsión de los demonios de parte de Jesús era un signo del reino. Jesús era Dios, y por tanto en un momento, tanto porque era Dios como que era un signo de la presencia del reino, era algo inmediato. Ahora la tarea exorcística no es un exorcismo y ya se fue el demonio, sino que es un proceso que experimenta la persona a través del cual su vida va siendo transformada. Y que puede durar un tiempo, ¿no? No hay una semana, 2 semanas, eso, un mes, 6 meses o el tiempo que se necesite, ¿no? Que necesite la persona. Sí, el tiempo depende también de lo que la persona haga, porque tiene que colaborar, no es mágico, y también de lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, don Eduardo Toraño, que lleva 10 años, me comentaba antes, de exorcista en la Diócesis de Madrid. Gracias por traernos este tema que sabemos que es muy complejo, que es muy complicado, difícil de entender y que, bueno, como usted decía, bueno, pues ahí hay muchas cosas detrás que hay que estudiar bien y conocer bien, pero al menos ha arrojado un poquito de luz para que lo conozcamos mejor. Muchas gracias, de verdad. Bien, gracias, vosotros. feliz domingo.